antes de la botellita, ¿tú quién eras antes de ser la botellita? ¿Trabajaste alguna vez? Uy, carnal, creo que toda mi vida he Pero trabajado. vaya, para una empresa, o Sí, sea, ¿tenías sí, algún sí. trabajo, una chambita? Mira, donde- yo entré a trabajar desde muy chavos, de los 18 años, Ujú. a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me metí a trabajar como auxiliar administrativo en el año 1973, por ahí de febrero Ujú. 73. Y duré un rato hasta el 74 y un año duré ahí. De ahí me conecté al Banco de México. Ujú. Y en el Banco de México trabajé del 74 al 82. ¿Qué hacías en el Banco de México? Era yo auxiliar administrativo, fui chofer, fui cajero, ¿no? Fui repartía el lunch para los compas. Un abrazo a todos los compas, a todas las lindísimas mujeres que eran secretarias, ¿no? Particularmente ahí en ese fideicomiso donde trabajé. El fideicomiso se llamaba Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, FIRA, del Banco de México. Ajá. Pero en el 82 surge la posibilidad de hacer un sindicato. Ok. Nosotros veníamos creando un sindicato desde hace alrededor de 2 años y medio, digamos de manera clandestina. Nos manejábamos a través de, éramos células de quizá máximo 7 personas. Nuestra célula era una célula de 7 individuas que de alguna forma fuimos cooptando, choreando a la banda de la necesidad de la existencia de un sindicato que defendiera los intereses de los trabajadores. Ok. Hubo un antecedente en el 71, en donde precisamente los trabajadores bancarios se rebelan frente a los horarios de trabajo, frente a las cárceles clandestinas. Existen, digamos, cárceles de detenciones por faltas de, en fin, ¿no? Y bueno, de una manera muy atrevida nos aventamos a hacer un sindicato para los trabajadores bancarios. Y pues por supuesto a mí me corrieron. Ya les gané después el pleito. ¿Por qué te corrieron? ¿Por este mismo business de...? Pues porque yo era el que estaba arengando el business. Tú eres el del detalle ahí, el de... Bueno, tú eres el que está armando todo. De alguna forma sí. O sea, muchos compas, no muchos, pasé exacto, 7 compas y yo, es decir, 6 compas y yo. Uh-huh. Comenzamos ese trabajo. Compas que tenían una experiencia política, que eran tipos muy, un tipo muy preparado, ingeniero agrónomo. Uh-huh. Un compa que era cocinero, que era mi compa, que entramos el mismo día al Banco de México. Una compita hermosa que era telefonista, asistente, secretaria, etcétera, ¿no? Y otros 2 camaradas, ¿no? Fuimos una célula que creamos este sindicato, y a la sorda, absolutamente clandestina. Sí, cuando llega el momento, cuando López Portillo dice, adelante sindicatos bancarios, que estatizan la banca, digamos. Uh-huh. Y ahí justo es cuando, de una manera así muy sorpresiva, de alguna forma tomamos el penthouse del director, alrededor de 400 trabajadores. ¡A la madre! Y vino una movida en donde el Banco de México nos ofreció un poco ser parte de... Y nosotros queríamos un sindicato más combativo, más directo, que realmente viera por los trabajadores. Ellos te querían tener aquí. Exacto. Y tú decías, no, yo estoy de aquel lado para que no me vengas con cosas nuevas. En fin, y pues eso, me corrieron a mí y a otros también. Ajá. Y de pronto, bueno, ya nos hicimos de una lucha por la reinstalación durante más de 6 meses. Los compas se cooperaban conmigo con parte de su salario para sostener mi vida, porque me corrieron. O sea, un día llegó un policía que era compa mío, un policía de esos como de café, uh-huh, auxiliar, o no sé cómo se llama, y me decían Arturo. Okay. Decía, Arturo, me duele mucho, pero tengo que decir que me pidieron que viniera por ti y que te diera 5 minutos para que recogieras tus cosas y te acompañara a la calle. El compa hasta lloraba. Pues bueno, pues era tu compa y fue y te dijo chido, ¿no? O sea, fue de, ¿sabes qué, güey? No soy yo, me lo dijo con mucho amor y
Y yo lo recuerdo tanto, y a todos mis compas, porque además hubo gente solidaria, etcétera, ¿no? Y que además era evidente que me estaban corriendo por un problema político. Sí, no, ya era... Ahí acabó esa parte, después ya entré, mientras peleaba por mi reinstalación o por que me cayera un poco de varo, etcétera. Me metí a trabajar un taxi. Trabajé durante casi 7 meses un taxi. ¿Anduviste roleteándola? Todas las noches, de las 6, 7 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana. ¿De quién era el taxi? Era de un cuñado mío, un cuñado, el hermano de la mamá de mi primera hija. Y más o menos simultáneamente apareció una oportunidad de que precisamente Armando Vega Gil, mi carnalito de Botellita Jerez, ya estando en Botellita, me dijo: oye, fíjate que voy a dejar de dar clases en una escuela secundaria, y ¿por qué no me suples? ¿Por qué no le entras, no? Sí. Y dije, va, ¿no? Entonces, como bueno, Armando es antropólogo social, yo también, pues tuve esa facilidad, me metí a dar un año clases a esa escuela, a suplir a Armando, y después inicié un otro curso. Y esa fue otra parte de mi vida como maestro de esta secundaria para mí. Maestro de secundaria, sí. Que fue muy chido, una secundaria que se llamó Icari. Una escuela donde había básicamente chavitos, hijos de banda de alguna forma avanzada en el intelecto, estudiosos de las ciencias sociales, actores, actrices, es decir, hijos de banda más o menos de cierta comodidad, Sí. que tenían evidentemente un nivel muy chido sí, para mí fue un placer de estar, Sí, no, porque... aprender junto con ellos, ¿no? Ajá, fue un ganar-ganar, ¿no? Y ellos creo que me recuerdan, y yo los recuerdo casi a todos, ¿no? Por ahí entre un grupo que estuvo conmigo, no sé, por ejemplo estuvo Juan Sebastián Lach, que era fue el primer tecladista de un grupo extraordinario, compas, si es que lo están viendo, un grupo maravilloso para la memoria, y si no lo conocen, conózcanlo, por favor. Santa Sabina, un grupo espléndido, que tiene que haber algo, la gente tiene que rescatar ese tipo de propuestas, con la hermosísima Rita Guerrero, en paz descanse, ¿no? Así que fue parte, bueno, estaba ahí contigo en la secundaria, ¿no? Él fue mi alumno de chiquito, un chavito de 12 años. ¿Cuántos años tenías tú en ese entonces? Yo tenía alrededor de 31, 32, por ahí. Y ese fue un grupo muy especial, muy chido, gente maravillosa, músicos extraordinarios. Yo les daba ciencias sociales, historia, en fin, ¿no? Y eran grupos de chavitos, como otro compa, Daniel Morales, un extraordinario músico, jazzista, maestro, un tipazo el chavo, ¿no? Y otros tantos más. Sí, un montón no de recuerdo gente, nombres, ¿no? porque eran chavitos verdaderamente inteligentes, que no te puedes ir andar con No les podías llegar a contar cualquier pendejadas. cosita porque, ajá. Tenía Sí, que ser una clase muy específica, motivante, porque además era una escuela de alguna forma activa, digamos, de esas escuelas donde los chavitos pues no están nada más para obedecer, sino o para atender, sino hay una participación, hay una mirada mucho más abierta, ¿no? que digamos que era esta bandita que no se queda nada más conforme con lo que le dices, sino todo te preguntaban, y por qué esto, por qué el otro. Entonces esto era lo interesante, ¿no? Sí, bueno, esa fue otra de las chambas, ¿no? Que duró un año por ahí. Ajá. Y justo en ese trayecto, Sí. en realidad Botellita, estábamos comenzando, estábamos construyendo Botellita de a poco, el primer disco, el segundo, etcétera, ¿no? Y llegó un momento en que de pronto dijimos, bueno, sí llega un momento que sí te preguntas, bueno, ¿qué es lo que mejor haces, no? O bueno, ¿qué es lo que más te gusta? O qué te gustaría hacer, ¿no? Pero Sí. hacerlo más tiempo y así. Y que te claves y que no te cueste trabajo, digamos, Ujú. ¿no? Que no digas, híjole, tengo que ir a cantar, cabrón, qué mala onda. Qué hueva. Es un placer para mí, es un gran placer cantar, y eso son momentos. Durante todo esta historia de la chamba, bueno, Sí, sí. estaba la otra parte que era Era tu hobby.
No era mi hobby, era una actividad que yo hacía porque me gustaba. Me gustaba escribir, me gustaba tocar la guitarra, tocar la batería, en fin, como podía. La orquesta que tenía mi papá armó una orquesta grande de 16 elementos, como esas orquestas, como la de Pérez Prado, digamos. Y ¿dónde estaba esto de la orquesta? en Tulancingo, Hidalgo, todavía en mi pueblo. ¿Pero era en tu casa? En mi cantón, en la parte de atrás había el cuarto de ensayo de la orquesta, era el cuarto de ensayar. Y ahí 2 veces por semana, cuando menos, ensayaba una orquestota. ¿Qué tocaban? Tocaban música popular, digamos, cha-cha-cha, mambo, etcétera. Las más conocidas, si tú quieres. Pero además mi papá metía rolas más rock and rolleras, nos pedía a mi hermano y a mí que le asesoráramos. A ver, ven, échale un guitarrazo acá. No, más bien nos decía como qué canciones mandamos a hacer. Y justo mi papá mandaba a hacer arreglos musicales para toda la dotación de la orquesta. A un vato aquí a Monterrey, curiosamente. En fin, esa orquesta pues no era una orquesta de grandes músicos, sino de gente que amaba la música. Sastres, un contador, un plomero que era el baterista. Y el baterista cuando le salía un excusado tapado por ahí, llegaba tarde. Entonces la orquesta, los compas me decían, súbete a la batería. Yo tenía 8 años y entonces yo me subía a la batería a marcarles el ritmo. Y ahí así aprendí ciertos ritmos como el cha-cha-cha o el mambo de una manera absolutamente lírica, pero muy gozosa, carnal. Fuiste bien empírico, ¿no? Entonces estabas todo el tiempo acá. Que me permitía... güey, échale acá, ráscale, pícale. Y aprendía formas, ¿no? Después ya en toquines, que me encantaba ir a los toquines, pues, los músicos decían, ay, que venga Panchito. Panchito te decían. Panchito, a tocarse una rola. Entonces nos tocábamos, no sé, una rola, por ejemplo, una que te había montado en la orquesta, era una rola de los Beatles que se llama Cumpleaños. Esa de entonces yo ahí la tocábamos diferente, era el arreglo, era cha cha cha, en fin. Sí. Para mí ahí empezó lo que creo yo que aprendí musicalmente, y que después con Botellita, pues para mí lo que llamamos en algún momento Waka Rock, ¿no? Para mí eso, que no tenía nombre para mí, pues era esa mezcla de rítmicas, aguacate con rock and roll.